Bienvenidos. Estamos socializando con ustedes lo que es todos los temas de la medicina preventiva. Hoy vamos a socializar algo muy importante que son los sistemas de vigilancia epidemiológica. Todos los entes que participamos en medicina preventiva, todas las personas involucradas, todos los autores tienen que ser capaces de diseñar y levantar un programa de vigilancia epidemiológica, porque de esto depende los resultados de las empresas, de esto depende la prevención de enfermedad laboral, la prevención de accidentes de trabajo también depende de que se lleven a cabo, no solamente que se queden en un papel, sino que se realicen y se lleven a cabo los sistemas de vigilancia epidemiológica. Les voy a compartir. El sistema de vigilancia epidemiológica se entiende como el proceso sistemático de recolección, análisis e interpretación de información generada por actividades de observación de los factores de riesgos y de los efectos que tienen la salud humana, tanto salud somática como salud mental de nuestros trabajadores. Como les decía, deben participar los entes que estemos involucrados y seamos responsables de llevar a cabo el sistema de seguridad y salud en el trabajo en una empresa. Las actividades se deben planear, se deben diseñar, se deben desarrollar de una manera muy secuencial y organizada. Por eso la importancia de hacer una implementación de toda la papelería que tiene que ver con la medicina preventiva y el sistema de seguridad de salud en el trabajo. La población usuaria debe ser responsable desde el gerente hasta los contratistas que vayan a una empresa. Hay metodologías de la implementación que hay metodologías de la implementación que tenemos que conocer. Estas pueden cambiar, se pueden innovar. Las personas que participan pueden innovar esta metodología. Les voy a mostrar esta que es para el diseño del sistema de vigilancia epidemiológica. Como todos sabemos, se tiene que partir de los exámenes médicos ocupacionales que arroja un diagnóstico de salud o diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores de la empresa. También tiene que ver el ausentismo, análisis de ausentismo laboral, en los cuales participa talento humano, que es el que obviamente es donde llegan las incapacidades de todos los trabajadores para hacer la gestión administrativa para su pago. Por lo tanto, el área de talento humano se entera de todas las incapacidades de todos los trabajadores, ya sea de 3 días, porque ustedes saben que el primero y el segundo día pues lo cubre la empresa. Y a partir del tercer día lo cubre la EPS en cuanto al factor económico. Todas estas incapacidades llegan a talento humano. Hay una persona que es analista de estas incapacidades, las tabula en un Excel, incluyendo el número de días, el día en que empieza la incapacidad y el día que termina la incapacidad. Debido a esto, hacemos un ausentismo laboral generalmente mensual. Las empresas escogen la fecha de corte de los ausentismos. A partir de este ausentismo laboral se sacan unos indicadores
del número de días no trabajados de los trabajadores y el diagnóstico, o sea, en las incapacidades, como ustedes ven, hay un diagnóstico C10, a veces aparece solamente el número C10, por ejemplo, J020, faringitis aguda, N390, infección de vías urinarias. Hay veces solamente aparece el código y hay veces aparece el código y el diagnóstico. Estos diagnósticos se tabulan, con esas tabulaciones se hacen los índices de ausentismo laboral, puede ser los analistas HSE, el médico de la empresa, y esto también nos sirve para levantar el diseño y la implementación de vigilancia epidemiológica, saber de qué es lo que más se están enfermando los trabajadores de cierta empresa y de cierta área. La identificación de peligros y evaluación de riesgos, pues como ya hemos dicho, existe y hay que levantar una matriz de riesgos que abarca todas las áreas de la empresa y tiene que ser también socializada y conocida tanto al personal de salud ocupacional como a los trabajadores. Mm, Influye también los requisitos legales, el apoyo de la gerencia, la visión, la misión de una empresa, la intervención de los entes encargados de mantener la salud de los trabajadores. Después de este diseño que se hace, vienen las intervenciones. Las intervenciones se hacen a nivel administrativo, se hacen a nivel del puesto del trabajo de los trabajadores o las tareas o actividades que tengan que hacer estos trabajadores. Tiene también que ver las intervenciones técnicas de ingeniería cuando utilizan herramientas, equipos, y las intervenciones en el trabajador, que es el que se va a enfrentar al reto de trabajar sin exponerse a todos estos factores que pueden afectar su salud. El manejo de la información, análisis de resultado y los indicadores es lo más importante que tienen que manejar los que trabajan los HSE para que funcione el sistema de vigilancia epidemiológica. Como ven ustedes, es un trabajo en equipo. El trabajo en equipo es importante porque hay que saber lo que le dice el supervisor de una área, tiene que llegar al equipo de salud ocupacional. Hay veces los trabajadores no se dirigen directamente a las personas encargadas, sino que otra persona diferente, puede ser un compañero, se da cuenta que la persona no está trabajando en el verdadero confort porque tiene algún síntoma que hace que el trabajo no sea el más productivo, ni efectivo, ni eficaz. Entonces, en realidad, cualquier persona puede intervenir y pasar el reporte de lo que está pasando con un trabajador. Y igualmente, el sistema también se basa en el mismo enfoque que todos conocemos, el PHBA: planear, hacer, verificar y actuar, como todos ya ustedes saben. Vamos a mirar este PHBA. Planear es importante a partir de lo que ya dijimos, de la identificación de los riesgos, los requisitos legales, el establecimiento de metas y objetivos.
realizar un plan de acción. También son responsables más que todo el nivel gerencial del HSE. Son estrategias de control de los peligros y riesgos y una vigilancia permanente con el monitoreo debido de cada uno de los factores de riesgo. Hay que buscar la enfermedad, hacer su diagnóstico, realizar un tratamiento. Después de este tratamiento, realizar una rehabilitación, implementar todos los procesos de reincorporación de un trabajador a su puesto de trabajo en este ciclo de hacer. Verificar, pues es la medición de los resultados a través de los indicadores que se tienen que llevar constantemente en los sistemas de vigilancia epidemiológico. El seguimiento y la medición de los procesos se hace con respecto a la política de la empresa, el objetivo, y se deben informar los resultados y socializar los resultados para todas las personas interesadas. Y actuar es la realización de acciones correctivas con base a estos resultados, es decir, el plan de mejoramiento que debe hacerse siempre que haya una experiencia de una patología. Se busca la causa, se busca por qué sucedieron las cosas, cómo sucedieron las cosas, qué efectos trajo para el trabajador y cuál fue la experiencia del trabajador y cómo podemos mejorar eh, para que no se vuelva a presentar el mismo evento. Bueno. Igualmente, pues las auditorías que se hacen en las empresas, tanto la externa como la interna, está pendiente también de este resultado del ciclo PHBA. Bueno, una estructura del programa epidemiológica debe incluir una tabla de contenidos, es como realizar un trabajo, un documento. Debe cumplir con todas las normas, debe tener un índice, una tabla de contenido que nos presente los capítulos que vamos a tratar, debe tener lista de gráficas, debe tener los diagramas de flujo. Vamos a dar pues un contenido de un sistema de vigilancia epidemiológica, como cualquier trabajo: introducción, objeto, alcance, población objeto, legislación, definiciones, responsabilidades, desarrollo del programa, identificación de los peligros, evaluación de los riesgos, evaluación y vigilancia de la exposición, estrategias de intervención, vigilancia médica o de salud, sistemas de información y registros, los recursos, evaluación y control, el plan de trabajo anual y la retroalimentación de todo este contexto del sistema de vigilancia. La introducción que se debe hacer, pues debe ser una introducción breve, donde dependiendo la actividad económica de la empresa y la historia de la empresa, se haga esta introducción con un análisis crítico, un análisis de saber a qué se dedica la empresa y cuáles las metas que debe cumplir esa empresa. Así se hace una introducción de un sistema de vigilancia epidemiológica. El objeto, este punto debe formularse en términos de objeto o de objetivos. Generalmente se hace un objetivo o dos objetivos principales y aproximadamente 7 objetivos específicos.
El objetivo principal debe ser también muy claro, muy conciso, y los objetivos específicos deben establecer las metas encaminadas a que se cumpla el sistema de vigilancia epidemiológico. Por ejemplo, identificar los factores, identificar los riesgos, identificar la actividad de cada trabajador, identificar precozmente las enfermedades, morbilidad y en algunos casos pues también mortalidad, porque también se presenta se presentan enfermedades que son mortales y son muy fugaces y agudas. El alcance, como su nombre lo indica, establece hasta dónde llega el sistema en el desarrollo e implementación, quiénes son los responsables y cuál es la población usuaria del sistema de vigilancia. Bueno, la población objeto del sistema se debe mencionar claramente a quién va dirigido el sistema, o sea, identificar las áreas de la empresa, las tareas de los trabajadores, el número de trabajadores expuesto por cada área, tiene que estar en la población objeto. La legislación aplicable se debe listar todas las normas internacionales que sean de aplicación obligatoria por haber sido adoptadas por el gobierno, pues en este caso colombiano, que nos están orientando los sistemas de vigilancia epidemiológica. Se deben mencionar también las guías técnicas, las normas que saquen, la legislación que está ya derogada y ha sido reemplazada por otro capítulo. Todas las normas, los artículos, los decretos, las resoluciones, todo lo que tiene que ver con una matriz legal. Deben estar también las definiciones y ciclos usadas del sistema para que cualquier usuario sea capaz de entender el documento. Entonces, pues las siglas deben estar enumeradas y explicadas. Debe haber también como un diccionario de las palabras que uno utilice frecuentemente en salud ocupacional. Las medidas de talla, peso, volumen, temperatura deben también tener sus medidas para que las personas usuarias que vayan a leer el documento entiendan, por ejemplo, qué es una cifra de presión arterial, que se mide en milímetros de mercurio, si toman un peso de una persona, entiendan que son kilos, si toman la estatura de una persona, entiendan que es un centímetro. Todas estas medidas internacionales deben estar debidamente explicadas en los documentos del sistema de vigilancia. Para así, pues se pueden usar abreviaturas para que las personas que estén leyendo sepan a qué pertenece cada sigla o cada abreviatura que se utiliza. Por ejemplo, ejemplos de definiciones. Por ejemplo, auditoría, examen sistemático para determinar si las actividades y los resultados relacionados con ellas son conformes con las disposiciones planificadas y si éstas se implementan efectivamente y son aptas para cumplir la política y objetivos de la organización. Por ejemplo, una definición. Por ejemplo, la definición de identificación de peligro, proceso para reconocer si existe un peligro o definir sus características. La definición de riesgo, combinación de probabilidad y consecuencias de que ocurra un evento peligroso.
La definición de identificación de peligro. Bueno, la definición de peligro me falta. Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, el ambiente de trabajo o a todos estos. Bueno, y debe incluir otro capítulo de las responsabilidades. Como les decía, hay niveles de responsabilidad, de cuál empieza pues de lo alto, de la jerarquía más alta hasta llegar a los trabajadores. Esto incluye la gerencia, el equipo de salud y seguridad en el trabajo, el gerente de seguridad y salud en el trabajo, que generalmente es diferente al gerente general. Los supervisores o coordinadores de las áreas de trabajo y los trabajadores. El desarrollo del programa o metodología se divide a su vez en varios subcapítulos y se integran en este capítulo todas lo que es identificación de peligros, evaluación del entorno, del ambiente, de las personas, todas las estrategias que tenemos de comunicación, cómo se reporta un accidente de trabajo, cómo se reporta una enfermedad laboral. Otro capítulo es la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Se incluye pues métodos subjetivos y objetivos. Subjetivos es porque el trabajador lo siente así, lo reporta y se deben hacer cuestionarios en las empresas de estos riesgos subjetivos. Por ejemplo, el trabajador dice no riesgo porque siento mucho frío o en esa área de trabajo no me siento como asfixiado, como encerrado. Esos riesgos subjetivos es importante medirlos y evaluarlos porque son reales, porque el trabajador es el que nos los está dando y los está sintiendo. Y los riesgos objetivos ya son pues los que se utilizan para medir estos riesgos, como son las mediciones ambientales, de ruido, de iluminación, tiene que ver también según la actividad económica de las empresas, las mediciones de presión, todas estas mediciones en las que se utilizan equipos tienen que ser identificados en este capítulo. Bueno, después de que se identifican los peligros y se evalúan los riesgos, pues ya se pueden implementar las medidas de control. Esta identificación de los riesgos no es una sola vez, no es no es que la empresa se abrió y hicimos el documento, identificamos los riesgos, no. Estos mecanismos son muy dinámicos, como cualquier negocio, las empresas cambian y el panorama de riesgos o matriz de riesgos debe levantarse cada vez que haya un cambio en la empresa. Si, por ejemplo, arreglaron un área, se debe levantar. Si, por ejemplo, estábamos en verano y empezó el invierno, se debe levantar. Si, por ejemplo, y con más veras hubo cambio en la infraestructura, también en el número de trabajadores. Si trabajaban 30 personas y ahora porque la empresa creció ya trabajan 90, nuevamente le toca hacer este panorama o matriz de riesgos a los trabajadores. Esto es algo muy dinámico. A más tardar, pues se considera cada año, que es cuando se hace la evaluación de esto, tiene que estar implementado con los cambios pertinentes que sean necesarios y el seguimiento sí se debe hacer
casi permanentemente, verificar todos los riesgos de la empresa. Bueno, hay también dentro de la evaluación subjetiva, como les decía, los trabajadores se les hacen unos cuestionarios de síntomas, se les hacen unos cuestionarios de listas de chequeos cuando las empresas se utilizan equipos o, por ejemplo, en las empresas de transporte que reciben cualquier cantidad de vehículos diariamente, se implementan las listas de chequeos. Cada personaje que vaya a entrar a un vehículo y con más veras, si es el que lo va a operar, tiene que realizar esta lista de mantenimiento del vehículo, la lista preventiva, y si tiene que reportar algo, pues también la lista que tiene que hacer para que sea arreglado ese vehículo. Las evaluaciones de puesto de trabajo también son muy importantes. Los analistas de salud ocupacional deben estar capacitados para hacer evaluaciones e inspecciones de puesto de trabajo de cada trabajador. Ya es diferente, quiero que sepan, es diferente una inspección de un puesto de trabajo en los cuales están capacitados generalmente los analistas de salud ocupacional al estudio del puesto de trabajo. Cuando ya se pide una, un estudio de puesto de trabajo a un trabajador, pues ya existe un grupo capacitado para hacerlo, que son profesionales como son médicos, fisioterapistas, psicólogos. Esto ya se debe pedir directamente al área de la gerencia del HSE. Cuando uno solicita esto, el trabajador pues ya tiene un diagnóstico de una enfermedad que se sospecha laboral y hay que hacer el estudio de esta enfermedad laboral, que se hace por los entes de la EPS, la ARL y la empresa. Entonces, por decir, la EPS dice, no, yo necesito calificar a este señor porque ya las incapacidades son recurrentes o es una capacidad prolongada. Entonces, la EPS pide ese estudio de puesto de trabajo a la empresa y la empresa pues tiene que tener su metodología para poderlo realizar. Mientras que las inspecciones de puesto de trabajo lo pueden hacer los analistas porque ya lo que hay que mirar lo pueden ellos mirar directamente, o sea, lo que es la relación con la máquina, la ergonomía, las tareas, el tiempo, tiempos y movimientos que hace el trabajador, se puede reportar como una inspección de un puesto de trabajo. Bueno, ya dije esto, cuando ocurran cualquier tipo de cambio se debe realizar, levantar nuevamente la matriz de riesgos. La evaluación objetiva, en este punto se contemplan las estrategias y los métodos que se utilizan para cuantificar la exposición y valorar el riesgo. Las evaluaciones objetivas de la exposición ocupacional de los trabajadores son medibles. Tiene que haber una papelería donde se utilice esto, pues son las papelerías que crean cada una de las empresas crea su papelería para esto. Bueno, para el caso de de los eventos, digamos, por ejemplo, en el caso de eventos los musculoesqueléticos, se pueden realizar también métodos, es decir, encuestas a los trabajadores para saber qué parte del cuerpo se le está afectando,
Sí, es una encuesta que se les puede pasar pues en una hoja o ahora pues con la virtualidad también se les pasa virtual al correo y a ellos se le pregunta eh, a qué horas del trabajo le duelen más los brazos, qué parte del cuerpo le duele, si se está agachando, si hay o no hay dolor de cintura. Y estas encuestas se tabulan para saber los síntomas de los trabajadores y posteriormente proceder a hacer las inspecciones de puesto de trabajo o los análisis de puesto de trabajo también están basadas en este caso de eventos de reportes musculoesqueléticos. Ahora, si es un reporte de otra enfermedad, por ejemplo, una hipoacusia, una disminución de la audición, se deben evaluar también controles ambientales, entonces tienen que ir a tomar la medición ambiental del sitio donde permanece el trabajador para saber los decibeles de ruido y saber si, según lo establecido, este nivel de ruido está afectando el oído del trabajador. Debe haber también una historia clínica para saber el tipo de disminución de la audición, porque pues hay que mirar también actividades extralaborales para empezar a hacer estudio de enfermedad laboral. Si el señor trabaja en una empresa metalmecánica en el día y tiene un negocio propio, por decir una discoteca, un bar, entonces ahí se está afectando doblemente el oído, tanto en el trabajo como en el bar. Por eso es lo importante de los interrogatorios y de las historias clínicas, de los antecedentes. En este caso, pues ya tiene que estar involucrado un médico, ya sea un médico de la empresa o un médico proveedor que la empresa elija, precisamente para que tenga una entrevista con el trabajador y le pregunte todos estos antecedentes. Lo mismo pasa con cada una de las enfermedades que tenga una persona. Por decir algo, una persona es asmática, la pusieron a trabajar en una empresa de madera, hizo un evento de asfixia o digamos de más grave de neumonía. Entonces, esta enfermedad hay que empezarla a estudiar, empezando por el primer examen de ingreso de salud ocupacional. El trabajador lo refirió, fue honesto con el médico a la hora que ingresó y le dijo, yo sufro de asma, porque los médicos pues no somos adivinos. Si el paciente en ese momento en que se le hace el examen clínico no le refiere a uno la verdad de sus antecedentes, la verdad de lo que está tomando, pues obviamente que el examen de salud ocupacional de ingreso uno lo coloca como apto porque nadie es adivino para saber esas cosas. Entra a trabajar y al mes en una empresa de madera, como les decía, y al mes ya está tosiendo, ya está con una bronquitis. A los 2 meses resulta hospitalizado por una neumonía. Ahí ya es un factor de riesgo también del individuo. Lo importante obviamente pues es el tratamiento y la recuperación del trabajador, pero en el momento en que ya haya pasado por todo el estudio de enfermedad laboral, le den salida del hospital, se le acabe la incapacidad y se presente nuevamente a la empresa porque se le acabó la incapacidad, pues obviamente no le van a decir, no, siga ahí trabajando en sus mismas funciones, no, un momentico. Ahí toca hacerle una evaluación de toda la historia clínica, de qué fue lo que le pasó, de todos los certificados de aptitud que tenía anteriormente, de los antecedentes ocupacionales. Se debe enviar a un examen posincapacidad, donde el médico que le evalúa va a leer las historias clínicas de saber qué fue lo que le pasó, porque estuvo hospitalizado, por decir algo, más de 15 días
Y este trabajador llega a la empresa y ¿qué pasa? Entre todo el grupo de salud ocupacional, incluyendo el supervisor del área donde está este trabajador, hay que levantar un acta donde el trabajador se compromete a estar en sistema de vigilancia epidemiológica, se compromete a presentar historias clínicas, se compromete a seguir el tratamiento indicado por los médicos tratantes, se compromete a asistir al médico de la empresa si lo hay y reportarle todo a él. Se levantan unas recomendaciones y unas restricciones y entre todos se decide, ¿es verdad que este individuo puede seguir en el mismo cargo? No, no puede seguir en el mismo cargo. ¿Hay en esta empresa un área donde no se esté afectando el individuo y la salud del trabajador? Decir, bueno, si la hay, por decir, hay un parqueadero, hay un sitio de aire abierto, hay un sitio donde no reciba tanto material particulado. Entonces se hace una reubicación del trabajador a un sitio donde él no se vaya a seguir enfermando después de su rehabilitación. Todo esto lo tiene que contener el sistema de vigilancia epidemiológico en cualquier evento, cualquier trabajador que, que llegue a la empresa por una patología o una incapacidad, pues que ya uno la considera larga. Estas son todas las metodologías que se deben validar e interpretar día a día en las empresas y que ustedes tienen que estar capacitados y tienen que saber la metodología que está utilizando la empresa, los entes que participan, para no cometer los errores de que llegó después de 15 días de incapacidad y venga, trabaje porque este es su puestico de trabajo. No, señor, las cosas así no funcionan. Para eso son los sistemas de vigilancia epidemiológica, para eso son las medidas subjetivas que se utilizan. Acá también pues el mismo resumen que les vengo comentando, las estrategias de intervención. Esto es importante porque a partir de que se enfermó el individuo o el trabajador, tiene que haber estrategias de intervención para que no vuelva a pasar. Es cuando se hacen todos los programas de medicina preventiva, por ejemplo, capacitaciones, elementos de control de emergencia, como incluyen botiquines, elementos de control de incendios, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, programas de control a contratistas, programas de orden y aseo en las empresas, uso de elementos de protección personal. Entonces todo esto empieza a interactuar en el plan de mejoramiento que se debe levantar. Lo importante de esto es cumplir con las estrategias e intervenciones para que el trabajador no se enferme y para que su proceso de rehabilitación se cumpla y se sigue trabajando, no se vuelva a cometer los mismos errores para que el trabajador presente sospecha de enfermedad o llegue a caer en una enfermedad de origen laboral o de origen común, no importa, porque todos tenemos enfermedades, todos tenemos patologías que son comunes también, pero entonces tenemos que cuidarlas. Y entonces esto es lo importante de saber las tareas, el sitio y los puestos de trabajo de los trabajadores deben incluir la vigilancia médica, la vigilancia de los exámenes pertinentes, las ayudas radiológicas, los sistemas de información, de comunicación, los registros, todos los flujogramas del sistema de vigilancia epidemiológica tienen que ser cumplidos de una manera estricta. Bueno, espero que les haya quedado un poco claro
este tema de los sistemas de vigilancia. Hay varios. Los más frecuentes en las empresas son musculoesqueléticos, cardiovascular, de ruido, químicos, son los más frecuentes, pero si ustedes tienen que crear un nuevo sistema de vigilancia en las empresas, todos somos de mente abierta en salud ocupacional y eso es lo más importante de trabajar en equipo. El gerente debe aceptar si un trabajador quiere proponeros otro sistema de vigilancia porque él sufre de una enfermedad, hay que saberlo oír. Les deseo muy buena tarde, que escuchen y recapaciten sobre todo lo que traté de transmitirles de la mejor manera posible. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por su participación y nos veremos nuevamente. Hasta luego.